Osvaldo Ottaviano tiene la amabilidad de atendernos, es de la Fundación Meta Siglo XXI, trabaja sobre estos temas. Osvaldo, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Muchísimo gusto, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, está? bueno, hablando de rutas, la verdad, Sí. Osvaldo, hablando lamentablemente de accidentes de tránsito, hablando de víctimas de accidentes de tránsito y hablando de que un poco nosotros, los automovilistas, evidentemente nos cuesta aprender a que tenemos que manejar como corresponde, y el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires, que realmente es un desastre. ¿Hay solución para resolver esta cuestión, Osvaldo? Mire, yo diría el Estado, que es una parte de la cosa, y otra el diseño. Es decir, debemos tener en cuenta que nosotros en la Argentina, en nuestra red troncal de carreteras, que cubre todo el territorio nacional y protagónicamente la provincia de Buenos Aires, por la que atraviesan una gran cantidad de estas rutas nacionales, la 5, la 7, la 3, etcétera, nosotros estamos demorados en la década de 1930. Es decir, no hemos hecho y no hemos transformado esas carreteras acorde con las exigencias que tiene hoy el tránsito y que se adoptan en todas partes del mundo. Es decir, las redes troncales de carreteras como estas deberían ya, desde hace varias décadas, ser autopistas. Quiere decir que autopistas son una mano para ir, otra para volver. Es decir, una carretera para ir, otra carretera para volver, básicamente, el desdoblamiento. Bien. Para evitar el choque frontal, que es el más dramático y el más grave de los siniestros. O sea, esta historia de, perdón Osvaldo, digo, esta historia de la ruta que tiene un carril para ir, un carril para volver, no va más. Digamos, tiene que haber por lo menos 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. Formato autovía, autopista. No, yo quiero decir, claro, entendamos por carril, digamos, sí, las calzadas separadas por una mediana. Correcto. Amplia y generosa. Sí. Desde luego, ahí hay que definir, y por lo menos esas calzadas deben tener 2 carriles. 2 carriles para ir y 2 carriles para volver, desde luego. Y así está previsto en el proyecto de la Red Federal de Autopistas de Argentina, y así es la red, por ejemplo, Eisenhower de los Estados Unidos. En determinados lugares puede tener más carriles de un lado y del otro. Sí, claro. Como puede ser la autopista Buenos Aires-La Plata ahora, que se le agregó el famoso tercer carril. Digo, después, ante las exigencias que tiene el camino, se va buscando. Pero de mínima son 2. Desde luego, tiene que ser 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta en las redes troncales. Sí. Porque yo le digo un concepto importante que hay que tener y mentalizar. Nosotros en estos lugares, más que accidentes, lo que tenemos son siniestros. Bien. Porque el accidente es todo aquello previsible que no evitamos. Y ahí yo tiro una definición que hizo el ingeniero Pascual Palazzo, líder de la ingeniería vial argentina, que el camino ideal es el que no tiene ningún cartel de peligro, porque todos los peligros previsibles han sido eliminados por la ingeniería vial. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos tener un choque frontal si, como le digo, tenemos una ruta para ir y otra ruta para volver. Está clarísimo. Se elimina. Sí, le puedo preguntar, no, está clarísimo. Le puedo preguntar cuáles son las medidas que deben respetarse. Y le voy a preguntar esto desde el siguiente punto. Muchas veces, distintos gobiernos, digo, la falta de caminos, usted bien lo explica, digo, estamos con un sistema que es de 1930, o que por lo menos fue planeado en aquella época. Y muchas veces los gobiernos, cuando avanzan con obras públicas que refieren a los caminos viales, muchas veces se ha detectado que, bueno, le escatiman para tratar de ahorrarse algunos pesos, hacen la calzada un poco reducida. Digo, ¿cuál es el metro, digamos, cuál es la medida que tienen que tener esos 2 carriles? Mire, lo oigo un poquito bajo. Ahora vamos a mejorar el audio. Pero nuestras rutas hoy son más angostas que un arco de fútbol, nuestras rutas troncales. Sí. Tienen menos de 7 metros, con tránsito enfrentado, separado por una raya de pintura. Sí. Esta es la realidad que hoy estamos viviendo. Es una trampa, Osvaldo. Y eso es un campo minado. Entonces, usted puede tener la mayor conciencia para manejar, que siempre hay que predicar eso, hay que tener conciencia vial,
que también, ojo, es parte de la conciencia social, porque las transgresiones sociales también son un caldo de cultivo para las transgresiones viales. Entonces, y además de eso hay que tener un control, y todo eso es patrimonio del Estado Nacional, el control riguroso y la sanción efectiva de las transgresiones. Pero debo evitar que esa gente que transite por un campo minado, que son estas rutas angostas, que por mejor pavimentadas que estén y por menos baches que tengan, siguen siendo siempre de alta peligrosidad para este caudal de tránsito. Está claro. Me gustó la figura del arco de fútbol, digo que es algo que Sí. mucha gente lo puede referenciar muy bien. Digo, esa es la medida, el tamaño del arco de fútbol. Y separado por una raya de pintura. Bien. Es decir, que ahí se cruzan camiones, automóviles, camiones de alto porte, a velocidades elevadísimas, y entonces, claro, los choques frontales, por eso son el 66% de la causa de las muertes en estas rutas troncales. Osvaldo, por ahí estamos hablando muy en referencia a la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún otro distrito de la República Argentina que haya avanzado en esta idea? Mire, no, porque, lamentablemente esto sigue atado desde hace varias décadas a las partidas presupuestarias y, en cambio, el impuesto al combustible, cuya creación fue específica para el mejoramiento y la ampliación de la red vial, se entran ahora rentas generales y siempre terminan derivadas a otras urgencias y a otros usos o maniobras, digamos. Entonces la obra pública y sobre todo la obra vial está fuertemente contaminada por desvíos de partidas presupuestarias. Y por consiguiente, como tampoco hay un plan maestro, como el que tuvo Estados Unidos, como el que tuvo China, como el que tuvo Chile, como tienen todos los países, un plan maestro de largo plazo que diga, señores, hay que hacer este plan y hay que ir cumpliéndolo de determinadas maneras con tales recursos. ¿Y cuál es el recurso en la construcción vial de las rutas federales? Está claro. El gran recurso que han descubierto en su momento en Estados Unidos y que se usa en todas partes del mundo es el gravamen sobre el combustible en pequeñísima medida. Hoy en la Argentina estamos pagando el 50% del litro de combustible son impuestos. Y todo eso va a rentas generales y no llegan nunca a las carreteras. Está clarísimo. Y en cambio, encriptando una ínfima porción de ese enorme impuesto, es posible en un repago de 20, 30 años transformar toda la Argentina, toda la red vial argentina. Es posible. Osvaldo, sabe que mientras estamos hablando con usted, nos estamos preparando afuera de nuestro canal. A la gente le vamos mostrando a ver si podemos... hemos tomado la medida de lo que sería un arco de fútbol, tal cual usted nos indicó, y estamos colocando dos vehículos. Está nuestro compañero Eduardo Aller, allí preparado. Vamos digo, para que nuestras palabras, las para suyas, graficarlo bien, Osvaldo, claro, para verlo con claridad. Así que en un segundito, cuando lo podamos despedir, agradeciéndole previamente, por supuesto, que nos haya atendido, vamos a estar afuera aportando algunos datos más cómo no. y observando estas medidas. Ha sido muy claro el arco de fútbol, 7 metros y medio, entiendo que es, y vamos a poder constatarlo. Osvaldo, le agradezco muchísimo por su tiempo. Déjeme pasarle y decirle que invite a los oyentes y a la audiencia en general a que entren a autopistasinteligentes.org. Muy bien. En ese sitio tienen absolutamente todo desarrollado. Muy bien. Osvaldo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.